Número 10. Eridu, la primera ciudad. Entre las ruinas más antiguas de toda Mesopotamia se encuentra una ciudad llamada Eridu. Este lugar era considerado como la primera ciudad del mundo por los antiguos sumerios. Fue fundada aproximadamente en el año 5400 a.C. y se cree que fue creada por los mismos dioses. Los sumerios creían que cuando los grandes dioses descendieron del cielo, construyeron Eridu de piedra y permitieron que los humanos de la tierra la ocuparan. Los reinos posteriores que surgirían en Mesopotamia recordaban a la ciudad como pertenecientes a una especie de edad de oro perdida, como vemos hoy al día al jardín del Edén como un paraíso mítico. La ciudad fue finalmente abandonada en el año 600 a.C. y ha seguido deteriorándose desde entonces. Pero la parte realmente misteriosa de Eridu es la teoría de que fue creada por los dioses. Hay muchas teorías marginales sobre lo que pudo haber significado. ¿Fue literal o metafórico? ¿Pensaron los sumerios en los primeros reyes como figuras divinas o realmente creían que un misterioso grupo de deidades descendió del cielo para construir la primera ciudad de la Tierra? Si le preguntas a un arqueólogo diría que todo es un mito y una leyenda. Sin embargo, algunos creen que la primera gran ciudad de nuestro planeta fue creada por un grupo de seres inteligentes que descendieron del cielo. Estos seres supuestamente ayudaron a los humanos primitivos y bárbaros a formar la primera sociedad compleja y luego despegaron de regreso a las estrellas. Fue con su ayuda que nació la primera ciudad y que Mesopotamia se convirtió en la cuna de la civilización. Pero claro, eso es solo una teoría. Número 9. Conos de cabeza egipcios. Los antiguos egipcios entre los años 1550 y 30 a.C. usaban conos extraordinariamente extraños en la cabeza. Mucho del arte egipcio de entre esos años muestra a personas con lo que casi parecían gorros de burro. Eran sombreros puntiagudos, como si tuvieran torres de alta tensión adheridas a sus cráneos. Pero debido a que nunca se encontró un solo ejemplo físico de estos conos, los arqueólogos siempre se pensaron si realmente existieron o solo eran un estilo artístico. Finalmente se han encontrado dos conos de cabeza, lo que marca una primicia histórica. Los conos fueron descubiertos en los cráneos de dos antiguos descubiertos que fueron enterrados en el sitio de Amarna en Egipto hace 3300 años. Los conos estaban hechos de cera, se desintegraron casi por completo, pero se conservaron lo suficiente como para demostrar que sí, los antiguos egipcios realmente usaban estos extraños sombreros. Ahora, aquí hay algo que puede parecer totalmente ajeno, pero que de hecho podría ser una gran revelación. Tenemos que volver a los Anunnaki, a las figuras de Ubaid. Estas figuras de extraños seres reptilianos tenían cabeza con forma de cono. Las figurillas siempre fueron esculpidas con la parte posterior de la cabeza como conos de helado al revés. Algunos creen que la influencia de estos misteriosos señores reptilianos continuó durante miles de años después de su partida. Los antiguos egipcios que usaban conos extraños en la cabeza pueden haber estado tratando de imitar a los humanoides reptilianos que llegaron miles de años antes que ellos. Esto pudo haber durado hasta hace unos 2000 años, cuando la gente finalmente comenzó a olvidarse de los reptilianos que supuestamente habían bajado de las estrellas para impulsar la humanidad. Por otra parte, los extraños conos podrían haber sido solo una fase como sombreros de copa o los sombreros de piel de castor. Número 8. Los primeros ingenieros. Cuando pensamos en los más grandes arquitectos antiguos de la historia humana, generalmente nos dirigimos a Egipto, Mesopotamia y Roma, pero algunos de los primeros ingenieros más grandes operaron en América del Norte. Los primeros ingenieros sofisticados de Estados Unidos fueron nativos americanos que vivían en el norte de Luisiana hace 3000 años. Al mismo tiempo que los egipcios se ponían conos de cera en la cabeza, los nativos americanos diseñaban ciudades complicadas, practicaban la agricultura y vivían un estilo de vida casi moderno. Los estudiantes de la Universidad de Washington en San Luis recientemente investigaron la antigua cultura nativa americana que vivía a lo largo del río Mississippi. Descubrieron que los primeros indígenas eran ingenieros altamente calificados y podían construir estructuras gigantescas en un solo par de semanas. La mayor diferencia entre los nativos americanos y los egipcios es que los del hemisferio occidental construyeron sus estructuras con tierra y barro. Los egipcios construyeron sus maravillas con piedra, por lo que han sobrevivido durante miles de años. Pero sorprendentemente los monumentos de los Estados Unidos también han resistido la prueba del tiempo más o menos. Estos estudiantes universitarios observaron recientemente movimientos de tierra que han estado en pie durante 3000 años. Tomemos por ejemplo el sitio del Patrimonio Mundial Poverty Point. Cuenta con un montículo de tierra de 22 metros de altura en un área circundante de bultos que se cree que fueron casas y edificios. Todas estas construcciones se remontan a 3400 años y se hicieron con instrumentos extremadamente primitivos. Desafortunadamente no sabemos realmente qué pasó con estos indígenas. Parece que abandonaron sus grandes ciudades y permitieron que los montículos de tierra se derritieran lentamente con el lodo. No sabemos si se inspiraron en estos maravillosos proyectos de construcción de viajeros intergalácticos o si simplemente fueron realmente inteligentes. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos.
Número 7. Los reptilianos de Ubaid. La ciudad de Eridu fue construida durante el período Ubaid, un tiempo en la prehistoria de Mesopotamia que duró entre los años 5500 y 3900 a.C. Fue durante este tiempo que los pueblos prehistóricos de la antigua Mesopotamia comenzaron a esculpir extraños modelos de lagartos conocidos como las figuras de Ubaid. Estas pequeñas esculturas se formaron a semejanza de reptiles humanoides. Parecían criaturas con cuerpos como hombres y mujeres comunes, pero con cabezas como lagartos. La mayor parte de estas figurillas fueron encontradas por el arqueólogo Harry Reginald Hall en 1919. Fueron descubiertas en el sitio de Al-Ubaid, que era una ciudad tan antigua como Eridu. Si bien no hay una explicación real de por qué se hicieron, hay una extraña teoría que los científicos se niegan a discutir. Tiene que ver con un grupo de seres reptilianos conocidos como los Anunnaki. Como hablamos antes, existe la creencia de que seres más grandes e inteligentes que nosotros vinieran de las estrellas al comienzo de la civilización. Se dice que estos seres dieron a los humanos gran conocimiento, ayudaron a construir las primeras ciudades y fueron considerados dioses. Pero también ten en cuenta que los Anunnakis eran un verdadero panteón de dioses, pero las teorías modernas de ciencia ficción los han cambiado. Las figuras de Ubaid parecen ser recreaciones en miniatura de cómo eran estas criaturas o dioses Anunnaki. Eran hombres lagartos reptilianos que tuvieron gran influencia sobre los primeros humanos y fueron inmortalizados por las primeras ciudades de Mesopotamia. Número 6. Diseño inca avanzado. La gran ciudad de Machu Picchu fue construida en el siglo XV por los incas. Se convirtió en una de las principales ciudadelas de la civilización inca y se encuentra en lo alto de las montañas en un lugar aparentemente imposible de construir un conjunto monumental. Una de las cosas más misteriosas de Machu Picchu es que los arqueólogos no están realmente seguros de por qué se construyó. Piensan que pudo haber sido fundada alrededor de 1450 y pudo haber sido construida por el gran emperador inca Pachacuti. Alrededor de 1000 años después de la construcción fue abandonada. Una de las cosas más impresionantes de la ciudad es el hecho de que fue construida sobre una montaña que sufre severos eventos climáticos. Es un área sísmicamente activa, volátil con vientos fuertes, inundaciones intensas y deslizamientos de lodo frecuentes. Era absolutamente el peor lugar para construir una estructura de piedra y sin embargo los incas lo hicieron a la perfección. Los incas eran tan brillantes que sabían exactamente qué materiales usar para absorber el agua de las inundaciones y al mismo tiempo eran lo suficientemente meables para resistir la actividad sísmica. ¿Cómo diablos sabían estas cosas? Está más allá de la comprensión de cualquiera. Parece una locura pensar que los incas solo habían instintivamente conocido cómo proteger sus edificios de un terremoto en el clima de la montaña. No obstante, la sabiduría estaba allí y la ciudad aún desconcierta e impresiona a los científicos hasta el día de hoy. Número 5. El sonido como arma. Uno de los inventos más creativos de los humanos antiguos no tuvo nada que ver con la arquitectura. El sonido como arma es un ingenioso invento que se ha utilizado desde que los seres humanos entraron en guerra entre sí. A lo largo de los años, hemos creado innumerables formas de aterrorizar a nuestros enemigos mediante el sonido. Comenzó con gritos de guerra. Los primeros guerreros bárbaros gritaban tan fuerte como podían para infundir el miedo en los corazones de los enemigos. Con el paso del tiempo, la gente desarrolló formas más sofisticadas de asustar a la gente con sus gritos. Estaba el Carnix, una trompeta de guerra celta que emitía un sonido horrible, como el chillido de un dragón. Fue tan efectivo contra los romanos que comenzaron a usar su propia versión cuando iban a la batalla para intimidar a sus enemigos. En el otro lado del mundo, en China, se crearon flechas chillonas llamadas Shaoyang. Estas flechas hacían un ruido chirriante muy específico cuando eran disparadas por arqueros a caballo. Era el ruido tan fuerte que sonaba como si los fantasmas atormentados atravesaran el campo de batalla. Número 4. Guerra con los Anunnaki. Los Anunnaki son considerados por muchos como los antiguos señores reptilianos que bajaron a la Tierra para difundir la sabiduría y el ingenio a la raza humana. Sin embargo, algunos creen que los Anunnakis eran malvados. Existe una teoría que afirma que los Anunnakis usaron armas nucleares miles de años antes de que los estadounidenses lanzaran bombas durante la Segunda Guerra Mundial. El autor y experto en historia antigua Chris Hardy dice que los Anunnaki usaron armas nucleares en 5 ciudades importantes en la llanura de Jordán. Esto daría como resultado el final repentino y devastador de la civilización sumeria. La historia de estas explosiones y fusiones nucleares completas de las ciudades antiguas se pueden encontrar en todas partes, desde el libro del Génesis hasta las tablillas de arcilla de Mesopotamia. Incluso hay evidencia física en forma de esqueletos atómicos. Los esqueletos atómicos se encontraron en la antigua ciudad de Mohenjo-Daro y datan de 2500 a.C. La antigua ciudad fue redescubierta en la década de 1920 y todo el lugar parece haber sido destruido por algún tipo de desastre. Parece como si hubiera estallado una bomba atómica, nivelando el área y disolviendo rocas a temperaturas de miles de grados Celsius. Los esqueletos descubiertos aquí supuestamente emiten radiación, pero algunos creen que es un efecto persistente por una explosión nuclear de hace más de 4000 años.
Número 3. Sistema del Gran Canal de China. Egipto y Mesopotamia no fueron los únicos lugares que pudieron haber sido visitados por los Anunnaki. China también pudo haber sido bendecida por las extrañas entidades del más allá de la atmósfera. Sabemos esto porque, al igual que otras civilizaciones del mundo, las civilizaciones chinas se convirtieron abruptamente en genios de la ingeniería hace más de 3000 años. También se han descubierto misteriosas esculturas de criaturas extraterrestres en la ciudad perdida de Shanxindui. Se los representa como seres con grandes ojos que parecen extrañamente reptilianos. Tal vez fueron visitados por las mismas criaturas que los sumerios, o tal vez es solo una coincidencia. Cualquiera que sea el caso, China avanzó tecnológicamente muy rápido. Una de sus mejores obras fue el Gran Canal, una vía fluvial que se ha utilizado constantemente durante 2500 años. Todavía une varias ciudades chinas diferentes y actualmente es la vía fluvial artificial más grande del mundo. Son más de 1770 kilómetros, algo que sería una pesadilla en la época actual de construir. El canal conecta el río Amarillo con el río Yangtze y atraviesa 4 provincias chinas. Comienza en Beijing y termina en Hangzhou. La gente está asombrada por la ingeniería inteligente y la dedicación que habría requerido construir. Todos recuerdan a los romanos construyendo cosas similares hace 2000 años, pero no fueron los únicos, y nadie piensa que los romanos fueron ayudados por extraterrestres. Número 2. Los caníbales Anasazi. Los Anasazi, también conocidos como pueblos del suroeste de los Estados Unidos, ocuparon la región del Cañón del Chaco durante más de 2000 años. Aunque ocuparon la región durante una buena cantidad de tiempo, realmente solo alcanzaron su ritmo en el año 850. Luego desaparecieron misteriosamente de la faz de la Tierra sin dejar rastro en el año 1250. Hasta el día de hoy nadie sabe por qué desaparecieron repentinamente o a dónde fueron. Pero hay otro misterio aquí que se encuentra en los capítulos prohibidos de la historia estadounidense. Hay un sitio en particular que los arqueólogos encuentran inquietante. Se llama Cowboy Wash y es un pueblo Anasazi en ruinas donde los investigadores encontraron 7 cadáveres. Estos cadáveres eran impactantes porque mostraban signos de canibalismo. Los cuerpos fueron descubiertos en 1993 durante un estudio arqueológico supervisado que buscaba construir un nuevo sistema de riego. Las antiguas viviendas Anasazi aquí datan de aproximadamente el año 1125. Se encontraron más de 1100 fragmentos de hueso de casi todas las piezas del cuerpo humano. Muchos de los huesos estaban rotos y muchos parecían haber sido masticados. La bioarqueóloga Patricia Lambert de la Universidad Estatal de Utah reconstruyó los fragmentos de cuerpos completos. Ella cree que pertenecen a 3 hombres adultos, una mujer adulta y 3 niños de hasta 7 años. Sus huesos mostraban signos evidentes de haber sido cortados. También había marcas de cuchillos en los sitios de unión de los músculos, evidencia de tendones cortados y tejido blanco tallado como si se tratara de un cerdo muerto. El misterio enfermizo está tratando de averiguar por qué 7 personas fueron separadas hueso a hueso y devoradas. Los científicos todavía están tratando de saber si todos los Anasazi eran caníbales o si solo los que vivían en Cowboy Wash. Número 1. Astronomía avanzada. Algunas de las pinturas rupestres más antiguas del mundo muestran un increíble conocimiento de astronomía, y nadie está realmente seguro de por qué. El arte rupestre de toda Europa muestra constelaciones de estrellas en el cielo nocturno e incluso eventos como impactos de cometas. También hay evidencia de las pinturas rupestres que sugiere que hace 40.000 años los seres humanos llevaban la cuenta del tiempo observando las estrellas que se movían lentamente por el cielo. Es un poco confuso, y los historiadores están haciendo todo lo posible por darle sentido. Un grupo de investigadores de la Universidad de Edimburgo observó recientemente arte rupestre en sitios de España, Francia, Alemania y Turquía. Descubrieron que cada sitio usaba el mismo método para rastrear fechas y horas, todo basado en una comprensión sofisticada de la astronomía. Esto desconcertó a los investigadores porque Francia está a un mundo de distancia de Turquía y es poco probable que los humanos primitivos hubieran tenido contacto entre sí en una distancia tan grande. La pregunta entonces es, ¿cómo aprendieron los humanos prehistóricos después de la extinción de los neandertales a leer las estrellas y decir la hora? Es una anomalía completa y nos lleva directamente a la historia prohibida de los Anunnaki. Hay quienes creen que los Anunnaki llegaron a la Tierra hace 100.000 años y luego crearon a los seres humanos para que fueran sus esclavos genéticos. Esto tendría sentido porque había tantos tipos diferentes de homínidos, ya que los Anunnaki intentaron crear el mejor animal posible. Luego, una vez que tuvieron al Homo sapiens y se liberaron de los neandertales, empezaron a enseñarnos los caminos del universo y los misterios de las estrellas. Número 10. Las Torres Templarias. Hay una misteriosa torre invertida en Portugal que tiene una historia larga y secreta. La torre en sí es impresionante y se cree que tiene una conexión histórica única con los caballeros templarios. Se puede encontrar no lejos de los exuberantes y hermosos jardines de Sintra, dentro de la finca de Quinta da Regaleira. La finca es una extraña mezcla de arquitectura gótica y renacentista, mezclada con un poco de egipcia y morisca. Tiene fabulosos jardines, altas torres de castillos y realmente parece sacada de un cuento de hadas.
Y luego están las torres templarias invertidas. Hay 2 de ellas, llamadas pozos de iniciación, y se hunden profundamente en la tierra como torres volteadas y enterradas bajo tierra. La única manera de llegar al fondo es navegando por una larga escalera de caracol hacia la oscuridad, donde llega poca luz natural. Fue aquí abajo, en la base de estas torres subterráneas, donde los caballeros templarios llevaron a cabo misteriosos rituales de iniciación. Pero aquí está la parte más extraña de todas. La finca no es muy antigua. Todo el lugar fue construido entre 1904 y 1910, diseñado específicamente para ser rico en simbolismo cristiano y pagano. Carvalho Monteiro es el hombre responsable de la creación de la propiedad, alguien que tenía un profundo interés por los caballeros templarios y pudo haber sido un iniciado. A pesar de que la orden militar católica fue eliminada por el rey de Francia hace 700 años, algunos creen que las ramas aún sobreviven hoy. A principios del siglo XX, fue aquí, en esta lujosa finca, donde los presuntos sobrevivientes secretos de los caballeros templarios, llámense masones o Illuminati, fueron iniciados en el fondo de los oscuros y misteriosos pozos. Número 9. El secreto de la inmortalidad. El primer emperador de China, Qin Shi Huang, estaba obsesionado con el secreto de la inmortalidad. La suya fue la primera dinastía de la China imperial y también la dinastía más breve de la historia de China. La dinastía Qin del emperador duró solo entre el 221 y el 206 a.C., unos míseros 15 años. Pero en este corto periodo de tiempo, la dinastía Qin hizo algo que ninguna otra en China hubiera hecho antes. Unieron al país bajo un solo puño de hierro, mientras sentaba las bases para el gobierno imperial en los próximos 21 siglos. El emperador pudo haber hecho lo imposible, pero aún era solo un mortal. Su mayor miedo era morir. El emperador tenía un reino enorme que cuidar, un poder casi ilimitado, y quería ser inmortal para ejercer ese poder para siempre. Fue su miedo a la muerte y su loca búsqueda del elixir de la vida que irónicamente lo llevaría a su muerte. El miedo a la muerte de Qin Shi Huang realmente comenzó a aumentar cuando llegó a la mediana edad. Comenzó una búsqueda incansable para crear el último elixir de la vida, reuniendo a los mejores alquimistas y médicos de toda China. Uno de los brebajes más prometedores era una poción que contenía mercurio. No lo sabían hace 2000 años, pero el mercurio es extremadamente venenoso. El consumo del emperador de una sustancia tan peligrosa fue lo que lentamente lo envenenó y lo mató. Murió tratando de ser eternamente joven, pensando que los alquimistas realmente podían encontrar una poción para la vida eterna. Número 8. El Manual de Múnich. El Manual de Magia Demoníaca de Múnich contiene en sus páginas 3 tipos de magia, así como lecciones sobre demonología y nigromancia. Las 3 escuelas principales de magia que enseñan incluyen magia ilusionista, magia psicológica y magia adivinadora. El misterioso grimorio se encuentra actualmente en la Biblioteca Estatal de Baviera, en Alemania, y está escrito completamente en latín. Pero ¿de dónde en el mundo vino este libro de hechizos? Hasta donde sabemos, fue escrito en el siglo XV por un autor desconocido. El manuscrito no se tradujo al inglés hasta 1998. Dentro del libro hay ritos prohibidos, hechizos que supuestamente pueden revelar secretos del pasado e instrucciones sobre cómo realizar cosas como exorcismos. Incluso hay rituales para invocar demonios, fantasmas y espíritus. Sin embargo, no está claro cuántos demonios invocarás realmente siguiendo las extrañas indicaciones del libro. Número 7. La princesa persa. En octubre del 2000, las autoridades de Pakistán descubrieron el misterioso cuerpo momificado de una mujer a la venta en el mercado negro. El cuerpo fue confiscado y llevado al arqueólogo Ahmad Hassan Dani, quien afirmó que la momia era una princesa persa que vivió en el año 600 a.C. La momia estaba envuelta al estilo tradicional egipcio, colocada en un sarcófago de madera dorada, y el ataúd estaba decorado con escritura cuneiforme. La momia también era bastante extraña porque estaba colocada sobre una capa de cera y miel. La inscripción en el ataúd la identificada como Rodugune, la hija del rey Jerjes I de Persia. Este fue un gran negocio cuando salió hace más de 20 años. Nadie había sabido antes de esta princesa, lo cual era una locura porque el rey Jerjes era muy importante, uno de los más grandes gobernantes del imperio aquemenida. También fue extraordinario porque nunca antes se había encontrado una momia de estilo egipcio en Persia. La momia se exhibió en el Museo Nacional de Pakistán, pero no por mucho tiempo. Una investigación pronto reveló que la momia no era una princesa persa en absoluto, sino una mujer que había sido asesinada en 1996 y luego disfrazada de momia para encubrir el crimen.
Número 6. El hombre de Marré. En el sur de Australia, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Marré, hay un geoglifo gigante llamado Marré Man. También se llama el gigante de Stuart y es uno de los geoglifos más grandes del mundo. El geoglifo es de un hombre indígena australiano a punto de lanzar una wumera, un palo de lanzamiento tradicional, y mide 2.7 kilómetros de altura. El perímetro alrededor del geoglifo tiene 27 kilómetros. Lo más loco es que nadie sabe de dónde vino, solo apareció de repente en el desierto en 1998. No hubo anuncios cuando se encontró el geoglifo. Nadie nunca se adelantó para atribuirse el mérito de hacer la talla gigante en la Tierra. Solo fue visto al azar por un piloto de helicóptero que sobrevolaba el área. Alguien había hecho el contorno de este individuo aparentemente en secreto y nunca se lo contó a nadie. En 2018, el empresario Dick Smith ofreció la generosa recompensa de $5,000 a cualquiera que presentara información sobre sus orígenes, pero nadie lo hizo. Ha habido mucho debate sobre quién lo hizo. Teniendo en cuenta su tamaño, es poco probable que se haya hecho como una broma, y aparentemente no se trataba de un grupo de indígenas australianos. La única forma de haber acertado correctamente las dimensiones y haber dibujado con precisión al hombre en la Tierra habría sido mediante el uso de tecnología GPS. Un misterioso grupo de personas viajó a las profundidades del desierto, utilizó tecnología más reciente disponible y dibujó uno de los geoglifos más grandes del mundo, y han mantenido sus identidades en secreto desde entonces. ¿Tienes alguna teoría sobre quién lo creó? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. La tumba del azote de Dios. Justo al este de la ciudad de Budapest, en Hungría, hay una llanura cubierta de hierba que se extiende por 51.800 kilómetros cuadrados. Es una vasta pradera con las montañas de los Cárpatos que se ciernen sobre sus bordes. Se cree que aquí, en algún lugar de los humedales pantanosos y bajo los cascos de los caballos y el ganado que pastan, están enterrados los huesos de Atila el Huno. Atila el Huno fue el mayor gobernante de los hunos que jamás haya existido, aunque los historiadores a menudo se refieren a él como el azote de Dios por su brutalidad. Reunió a las tribus de la gente de las llanuras y descendió sobre Europa como una plaga. Esto sucedió durante el siglo V y ayudó a acelerar la desaparición del Imperio Romano. Cuando Atila el Huno murió en el año 453, su gran ejército se desintegró. Hubo una frenética batalla por el poder que resultó en la fractura del ejército y la desaparición de los hunos de la historia. Pero hay un secreto sobre Atila el Huno que nunca ha salido a la luz. Nadie sabe dónde está enterrado exactamente el líder legendario. Los eruditos creen que está en las afueras de Budapest, en algún lugar de la llanura, pero nunca se ha encontrado. Ralph Mattinson, de la Universidad de Illinois, dice que incluso puede haber sido robado en la antigüedad y destruido. La razón por la que no hay registro de la tumba es porque todos los que cavaron la tumba fueron asesinados. Al igual que con Genghis Khan, un grupo de esclavos llevó a Atila el Huno a un lugar secreto, lo enterraron y luego los esclavos fueron asesinados. Esto aseguró que el secreto permaneciera a salvo y que el cuerpo de Atila nunca fuera perturbado. Número 4. Manual antiguo para bebés varones. El Charaka Samhita es un manuscrito que fue escrito en el siglo II en la India. El libro contiene todo tipo de antiguas recetas medicinales, pero estas recetas no son muy científicas y son más como rituales que esperarías encontrar en un libro de hechizos prohibidos. Por ejemplo, el misterioso texto antiguo da instrucciones particulares sobre cómo una mujer puede concebir un hijo varón. Hay dos métodos diferentes en los que se animó a una mujer a hacer esto. Para concebir un niño, una mujer necesitaba encontrar dos ramas orientadas al norte en el bosque de Banyan, que crecían en un establo. Luego las ramas deberían mezclarse con 2 granos de urad dal, algunas semillas de mostaza, cuajada, y luego se consumía la mezcla. El otro método es aún más extraño que el primero. El texto médico dice que otra forma de tener un niño varón es crear 2 pequeñas estatuas de un hombre de oro puro. Luego las estatuas deben ser arrojadas a un horno y fundirse. Después, el oro fundido debe mezclarse con leche y consumirse. Se suponía que las mujeres debían beber oro fundido y la leche si querían tener un hijo varón. Esto puede parecernos una locura, pero era exactamente el tipo de ciencia publicada en textos antiguos de todo el mundo hace 2000 años. Hoy en día, pensamos en este tipo de cosas como hechizos y conocimientos prohibidos, pero en aquel entonces se consideraban recetas prácticas.
Número 3. Señor del Universo. En la antigua ciudad de Palmira, en la Siria moderna, los arqueólogos han encontrado inscripciones que describen a un dios extraño y misterioso. Este dios no tiene nombre porque ninguna de las inscripciones lo menciona. En cambio, la deidad solo se describe como un dios muy importante que fue adorado hace 2000 años. Las inscripciones que fueron escritas en arameo se refieren a aquel cuyo nombre es bendito para siempre. Llaman a esta deidad el Señor del Universo y el Misericordioso. Quienquiera que fuera esta poderosa figura, los antiguos sirios pensaban que era extremadamente poderoso. La ciudad de Palmira floreció durante los días del Imperio Romano. Era un centro muy importante para el comercio porque conectaba Roma con Asia. Todo lo que venía a lo largo de la ruta de la seda eventualmente llegaba a Palmira, y luego los bienes podían ser comerciados y enviados a África y Europa. Hace 2000 años, no era tan extraño que una sola ciudad tuviera sus propias deidades. Muchos dioses del viejo mundo que fueron adorados durante miles de años ya se han perdido en la historia. En el caso de Palmira, su dios podría ser el único del que nadie ha oído hablar antes, o podría ser cualquier cantidad de poderosos dioses mesopotámicos. Según investigadores de la Universidad de Wrocław, los mesopotámicos usaban frases similares para describir a sus propios dioses. El dios supremo de Babilonia, Bel-Marduk, fue llamado Misericordioso Señor del Mundo, y el título Señor del Universo se usaba a menudo para describir a Baal-Shamin, el dios del cielo de Mesopotamia. Número 2. Los túneles perdidos de Liverpool. Debajo de las calles de Liverpool en Inglaterra hay una serie de túneles. La vasta red tiene unos 200 años y los túneles parecen algo que podrías encontrar en pasadizos secretos debajo de un antiguo castillo. Sin embargo, a pesar de que estos túneles serpentean por debajo de las calles de Liverpool, nadie sabe por qué están allí. Es un completo misterio. Lo único que sabemos con certeza es quién los hizo. El patrón de los túneles en el siglo XIX era un comerciante de tabaco llamado Joseph Williamson, pero nunca le dijo a nadie cuál era el propósito de los túneles, y cuando murió se llevó el secreto con él. En estos días no sabemos cuántos túneles hay, la mayoría aún pertenecen enterrados y muchos han sido destruidos o utilizados como vertederos subterráneos. Pero hay arqueólogos que intentan descubrir los secretos. Tom Stapledon es uno de los asiduos, un ingeniero de televisión jubilado que ha ayudado a excavar la misteriosa red subterránea. Él y otros arqueólogos voluntarios han encontrado de todo, desde tinteros usados por escolares hasta botellas de cerveza y botellas de veneno. A pesar de toda su investigación, todavía no saben por qué se construyeron los túneles en primer lugar. No hay registros históricos de para qué se usó nada. Número 1. Casas de dragones. En el centro de Grecia hay un pequeño grupo de casas de piedra que están abandonadas y se están arruinando lentamente. Se llaman casas de dragones y nadie sabe quién las construyó ni por qué. Hay 25 de estas casas antiguas en total, hechas de losas de roca maciza, algunas de las cuales pesan varios miles de kilos. Las impresionantes estructuras probablemente se construyeron hace más de 2500 años, en el siglo V o IV a.C. Además, se construyeron sin utilizar ningún tipo de material aglutinante, es decir, sin barro, ni argamasa para evitar que las enormes piedras se desplomaran. Sin embargo, a pesar de los materiales de construcción simplistas, las casas se han mantenido relativamente intactas. Cada casa de dragón sigue en pie en la ciudad de Caristos. Los historiadores y arqueólogos están perplejos. Algunos han sugerido que fueron construidas como santuarios de dioses como Hera o Zeus. Otros argumentan que los edificios de piedra pueden haber sido puestos militares. Todo se reduce a que los constructores de estas casas increíblemente diseñadas se fueron hace mucho tiempo y sus secretos también. Número 8. Puertas secretas de la Esfinge. Durante siglos han circulado rumores sobre puertas y cámaras ocultas, tesoros acumulados y otros presuntos secretos escondidos dentro de las grandes pirámides de Egipto y la Esfinge de Giza. Y aunque algunas de las teorías probablemente se inspiraron en cuentos fantásticos, incluso los arqueólogos están interesados en llegar al fondo de los diversos misterios. La Esfinge de 4500 años de antigüedad fue noticia en 2019 cuando una respetada historiadora británica llamada Bethany Hughes afirmó que hay dos cámaras ocultas debajo del monumento que vale la pena investigar. Hablando con periódicos británicos, Hughes explicó que los antiguos egipcios temían y respetaban a la Esfinge y que creían que tenía poderes sobrenaturales. Con base en la estatua gigante cerca de su cola, hay un agujero pequeño y profundo que generalmente se mantiene oculto a la vista del público. Podría conducir a una de las grandes cámaras que algunos investigadores creen que existen debajo del monumento. Ella cree que cualquier túnel debajo de la Esfinge podría conducir a una pirámide
pirámide cercana donde está sepultado el faraón Keops. Las historias sobre una red subterránea de túneles y cámaras debajo de la Esfinge alguna vez estuvieron limitadas a los teóricos de la conspiración, pero la evidencia ha llamado la atención de profesionales experimentados y su voluntad de investigar más a fondo estas afirmaciones podría cambiar las reglas del juego. ¿Qué crees que se esconde debajo de la Esfinge? ¿Cualquier cosa? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 7. Manuscritos misteriosos. Durante la antigüedad, el pergamino a veces escaseaba, por lo que la gente lo aprovechaba al máximo. Incluso se raspaba la tinta de los manuscritos antiguos utilizando productos químicos o piedras pómez, despejando el camino para un nuevo texto. Estos manuscritos de doble capa se conocen como palimpsestos, y sus letras invisibles pueden enseñarnos mucho sobre el mundo antiguo. Julia Rossetto es una investigadora especializada en textos antiguos. En 2016, un colega le dio unas imágenes de un palimpsesto que le costaba leer. El texto visible contenía una colección de historias de vida de santos escritas en árabe del siglo X. Debajo había débiles rastros de letras griegas. Las fotos fueron tomadas usando una técnica llamada imagen multiespectral, que usa luz y color para ayudar a distinguir entre las capas de escritura. Esto no hizo que el documento fuera fácil de leer, pero le dio a Julia un punto de partida para hacer que el texto subyacente fuera más visible. Ajustó la iluminación, el contraste y otros elementos de las imágenes para ocultar el árabe tanto como fuera posible y revelar la escritura de abajo. Julia identificó minuciosamente las letras minúsculas que tenían solo 3 milímetros de alto y empezó a reconocer nombres de la mitología griega clásica como Zeus, Perséfone y Dioniso. Basándose en el estilo de texto, supuso que fue escrito en Egipto durante el siglo V o VI. Su transcripción no arrojó coincidencias con textos conocidos, lo que indica que era un texto desconocido visto por ojos modernos por primera vez, y es solo uno de los cientos de manuscritos de los investigadores que han descifrado en los últimos años, gracias a la tecnología que le permite mirar debajo de la superficie de formas que solo recientemente se hicieron posibles. ¿Qué otro conocimiento oculto crees que pueda revelarse de esta manera? Comparte tus teorías abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Bóveda B. Sri Padmanabha Swami es uno de los templos más venerados dedicados a la deidad hindú Mahavishnu. Fue construido durante el siglo VI en lo que ahora es el estado indio de Kerala y es famoso por su extravagancia y decoración dorada. En 2011, el oficial retirado de los servicios de policía de la India, Sundarajan, solicitó a la Corte Suprema una auditoría de la tesorería del templo. Sospechaba que el templo estaba en posesión de una riqueza no contabilizada y el tribunal nombró un comité de 7 miembros para investigar. Dentro del templo, el comité descubrió 6 grandes bóvedas sin abrir o calara con puertas de hierro. Etiquetaron las bóvedas de la A a la F y lograron abrir todas excepto la cámara más interna, la cámara B. Las otras bóvedas contenían diamantes, piedras preciosas, collares, armas, monedas de oro y otros tesoros con un valor estimado asombroso de $1 billón. La bóveda B permanece cerrada a pesar de los mejores esfuerzos del comité para abrirla, lo que lleva a muchos a creer que está maldita. Supuestamente la puerta solo se puede abrir por un sacerdote de alto rango conocido como sadhus, que conoce un canto especial llamado el mantra Garuda, pero ningún sacerdote moderno conoce el canto, por lo que evidentemente no hay planes de ingresar a la bóveda, al menos que quieran destruirlo todo. Según la leyenda, un grupo de ladrones intentó acceder a la bóveda durante la década de 1930 y fueron atacados por serpientes venenosas. La creencia de que abrir la bóveda traería mala suerte se hizo aún más fuerte cuando el hombre que solicitó la auditoría murió repentinamente. El auditor general, Vinod Rai, desafió estas supersticiones en 2015, cuando afirmó que la bóveda B se había abierto varias veces desde la década de 1990 sin incidentes, pero permanece cerrada de acuerdo con los deseos de los devotos, los funcionarios del templo y la familia real. Número 5. Una ciudad portuaria olvidada. El 21 de julio del 365 después de Cristo, un enorme tsunami azotó la costa de lo que ahora es Túnez, arrasando con la mayor parte de la ciudad portuaria romana de Neápolis. Un soldado e historiador llamado Aminen Marcelin escribió sobre el desastre, que también causó estragos en la isla griega de Creta y en la ciudad de Alejandría en Egipto. Esta es una de las pocas menciones de Neápolis en los textos antiguos. Durante la Tercera Guerra Púnica, que duró desde 149 a 146 a.C., la gente
de Neápolis se puso del lago de Cartago en lugar de Roma. Los romanos ganaron la guerra y tomaron el control de la ciudad, y su notoria ausencia en los registros históricos sugiere que los ciudadanos fueron castigados por haber apoyado al enemigo. Dejó a los expertos modernos con poco para aprender, especialmente porque algunas de las ruinas del asentamiento están enterradas debajo de la ciudad moderna de Neabeul. Los arqueólogos comenzaron a buscar ruinas sumergidas en 2010 y no fue hasta 2013 que finalmente encontraron la sección de Neápolis que había sido succionada por las olas. El descubrimiento se produjo después de que una tormenta devastara el lecho marino, revelando estructuras de piedra hechas por el hombre, incluidos letreros de calles y monumentos. Las ruinas revelaron detalles previamente desconocidos sobre Neápolis y su papel dentro del imperio como un importante centro comercial. En el sitio se encontraron más de 100 tanques que se usaban para hacer un condimento fermentado a base de pescado llamado garum, lo que indica que la ciudad se especializó en la producción de la popular delicia romana. Basado solo en esto, Neápolis fue sin duda uno de los centros comerciales más ricos e importantes del imperio, y sin embargo se sabe muy poco al respecto, ya que básicamente se borró de los libros de historia. Número 4. ¿Qué hay en el sótano del Taj Mahal? Shah Jahan fue el quinto emperador mongol de la India, que gobernó desde 1628 a 1658. Llevó el imperio a su apogeo, marcando el comienzo de la edad de oro de la arquitectura mongol con la creación de impresionantes monumentos. Su edificio más famoso, el Taj Mahal, se encuentra en un terreno de 17 hectáreas en la actual ciudad india de Agra. Fue construido en 1632 en honor a su amada esposa y es el lugar de descanso final de la pareja. Sus tumbas se guardan en una cámara cerrada con llave en el sótano y por lo general están fuera del alcance de visitantes. Hay 2 réplicas de entierros en exhibición pública en el primer piso del edificio. Los visitantes tuvieron una rara oportunidad de ver las tumbas reales de primera mano en el cumpleaños de Shah Jahan en 2018. Se sintieron decepcionados al encontrar los entierros en un estado deplorable, ennegrecidos por años de abandono, y pidieron al gobierno que los restaurara y los hiciera accesibles a la gente. Permitir que los visitantes vean tumbas de forma regular exigiría a las autoridades estándares más altos en lo que respecta al mantenimiento de las mismas. Los funcionarios fueron crípticos en su respuesta a la indignación, pero esto no es nada nuevo. De hecho, las personas han expresado numerosas preocupaciones sobre el Taj Mahal solo para ser más o menos obstruidas por el gobierno. Muchos sospechan que el monumento fue construido en el sitio de un antiguo templo hindú y que el sótano contiene artefactos y obra de arte hindúes. En 2019, el miembro del parlamento, Subramaniam Swamy, afirmó que estos objetos habrían sido retirados de la propiedad años antes. También dijo que tenía documentación que demostraba que el Taj Mahal se construyó sobre una propiedad hindú robada. También se cree que puede haber hasta 22 habitaciones secretas debajo del edificio, pero si existen, solo unos pocos privilegiados saben sobre ellas o lo que hay dentro, y esos pocos privilegiados guardan silencio. Número 3. Influencia musulmana en España. La Alta Edad Media estuvo marcada por una serie de tumultuosos conflictos religiosos conocidos como las Cruzadas. Seguro que has oído hablar de eso. Durante ese periodo, la península ibérica sirvió como frontera entre musulmanes y cristianos en guerra. Los gobernantes musulmanes conquistaron la región a principios del siglo VIII. Consiguieron su victoria ofreciendo generosas condiciones de redención a la población, que estaba harta de las duras condiciones que soportaba bajo el liderazgo anterior. En el año 756, el nuevo líder, Amir Abd al-Rahman, estableció la dinastía omeya andaluza, entregó una nueva estabilidad a la región que sus residentes nunca habían experimentado. El emperador fortaleció la región al unificar los diversos grupos islámicos que habían conquistado España, aportando un nivel de poder sin precedentes al dominio musulmán. Durante los siguientes cientos de años, el área se convirtió en el lugar de una de las más grandes civilizaciones islámicas de todos los tiempos. Gran parte de la rica historia musulmana de la península ibérica fue olvidada después de que los reyes católicos Isabel y Fernando recuperaran la región en 1492 y borraran casi todo rastro de las culturas que conquistaron. En 2020, los arqueólogos descubrieron un cementerio islámico en la ciudad española de Tauste, que consta de 433 tumbas que datan de entre los siglos 8 y 12. Los muertos fueron enterrados de acuerdo con las costumbres funerarias tradicionales musulmanas. Está claro, según la evidencia, que hubo una fuerte presencia islámica en la ciudad durante varios siglos. De hecho, los arqueólogos que descubrieron el cementerio creen que aún hay más entierros por encontrar, pero la búsqueda es lenta debido a la financiación limitada. No se menciona una población musulmana en los relatos locales, lo que demuestra que las narraciones históricas no siempre son precisas y que a veces omiten detalles importantes sobre el pasado. Por eso es importante dejar que la evidencia arqueológica hable por sí misma, especialmente cuando se trata de llenar los vacíos que se omitieron convenientemente.
Número 2. Martillo de las brujas. Alrededor de 50.000 presuntos brujos fueron ejecutados en toda Europa entre 1580 y 1630, y un asombroso 80% de ellos eran mujeres. Si bien las persecuciones mortales estaban al menos parcialmente arraigadas a la superstición, la corriente principal del cristianismo había condenado la creencia en las brujas para entonces, descartándolas como un mito pagano. Sin embargo, algo logró revivirlo a gran escala, lo que llevó a torturas y ejecuciones generalizadas. Este aumento repentino en la paranoia de las brujas puede haber sido alentado por un libro llamado Malleus Maleficarum. Es obra de un clérigo católico llamado Heinrich Kramer, quien alentó a los líderes a tratar la brujería como un crimen, torturar a sospechosos para que confesaran e imponer la pena de muerte a aquellos que se consideraban sin esperanza. El libro se publicó por primera vez en la ciudad alemana de Speyer en 1486. Su influencia se propagó como la pólvora, a pesar de que los miembros de alto rango de la Inquisición desaconsejaban su uso, argumentando que fomentaba un trato ilegal y poco ético, y que iba en contra de las doctrinas católicas de demonología. Las cortes reales del Renacimiento trataron el martillo de las brujas como una guía sobre cómo tratar a los sospechosos, y estos métodos se volvieron cada vez más brutales durante los siglos XVI y XVII. Kramer ciertamente no fue el primer escritor en alentar la histeria de las brujas en la Europa medieval, pero podría decirse que fue el más influyente. Antes de escribir el libro, había intentado sin éxito procesar a las supuestas brujas en la ciudad de Innsbruck. Un obispo local le pidió a Kramer que abandonara el área después de notar la obsesión del hombre con los hábitos sexuales de un brujo acusado. El sospechoso fue absuelto. Muchos creen que Kramer escribió el libro para vengarse de los involucrados en su fallido juicio por brujería. Después de todo, incluso si creía que la brujería era real, sus motivos parecían personales y condujo al sufrimiento indescriptible y a la muerte a docenas de miles de víctimas inocentes. Número 1. El tesoro del rey Salomón. El tercer rey de Israel, Salomón, gobernó del 965 al 925 a.C. Fue uno de los hombres más ricos de todos los tiempos, beneficiándose inmensamente del comercio de oro y otros comercios, así como de los impuestos y tributos que recaudaban de sus súbditos. El imperio prosperó bajo el liderazgo de Salomón, que vio la construcción de magníficos palacios y fortalezas. Según la Biblia, el rey acumuló un gran tesoro que incluía más de 500 toneladas de oro puro, una caja dorada de 3000 años de antigüedad, instrumentos musicales hechos de oro, piedras preciosas, adornos del jardín del Edén y el famoso cofre dorado conocido como el Arca de la Alianza. Estos artículos desaparecieron cuando los babilonios saquearon el templo de Salomón en el 597 y en el 586 a.C. Innumerables personas han buscado los artículos, incluidos expertos y civiles, pero no han aparecido ni un solo rastro de los artículos de la colección. Una historia escrita durante la época bíblica, llamada el Tratado de los Vasos, afirma que los tesoros de Salomón estaban escondidos en varios escondites en todo el Medio Oriente, pero el cuento es una pieza ficticia que fue escrita simplemente para entretener, según el profesor James Davila, quien tradujo el texto en 2014. Los arqueólogos no parecen ponerse de acuerdo sobre si el tesoro fue robado, escondido o destruido, o si alguna vez existió en primer lugar. El historiador británico Ralph Ellis pasó 20 años investigando el tema y concluyó que la historia fue mal interpretada. Él cree que Salomón fue un faraón egipcio y que su supuesta riqueza oculta nunca existió. Ellis admitió que probablemente haya algo de verdad en la historia y que seguramente Salomón era increíblemente rico, pero es difícil creer que el rey escondió sus riquezas y nunca se ha encontrado un solo artículo, especialmente considerando cuán minuciosamente la gente ha buscado esos bienes. Número 10. La fortaleza del león. Escondido en lo profundo de la jungla de Sri Lanka, hay una gigantesca columna de piedra que emerge del espeso dosel. La roca se eleva a unos increíbles 201 metros y a la vez fue sede del poder de un rey rebelde. La roca en sí se llama Sigiriya y ocupa un lugar especial en la historia cultural del pueblo de Sri Lanka. La antigua fortaleza construida sobre su espalda es en su mayor parte una ruina en estos días, pero sigue siendo una de las ruinas más impresionantes de Asia. En el fondo de la roca, guardado en una empinada escalera que conduce a la fortaleza, está el león o lo que queda de él. Hoy en día, solo quedan las patas del león. El resto de lo que alguna vez fue una imponente estatua de león rugiente desapareció hace mucho tiempo. La historia de Sigiriya se remonta al año 476. El rey ilegítimo de un rey, Kashyapa, tomó el trono al derrocar al ejército, matar a su padre y hacer que su hermano huyera aterrorizado. El tirano luego se coronó rey en el 400
1477 y trasladó la sede real a Sigirilla. Kashyapa se mudó fuera de la capital tradicional de Anuradhapura porque tenía miedo de que su hermano, el rey legítimo, regresara y tomara el trono por la fuerza. Se eligió Sigirilla como ubicación para un nuevo palacio porque parecía la base estratégica perfecta. Si alguien intentaba venir y quitarle el trono, tendría que escalar la cara escarpada de la roca solo para alcanzarlo. Desafortunadamente para el autoproclamado rey, eso fue exactamente lo que sucedió. Después de construir un palacio majestuoso en uno de los lugares más pintorescos posibles, el legítimo heredero del trono apareció, recuperó el poder y Sigirilla quedó abandonada. Número 9. La ciudad fantasma de Ani. Hay una misteriosa ciudad abandonada en Turquía llena de fantasmas y sombras de la historia. Se llama Ani, y una vez fue una gran ciudad con más de 100.000 habitantes. Ani, también llamada la ciudad de las 1001 iglesias, fue fundada hace 1600 años, alcanzando su apogeo en el siglo XI. Pero su ubicación original en la encrucijada de múltiples rutas comerciales conduciría a su declive. Primero la ciudad se enriqueció con el comercio, pero luego se encontró en el centro de numerosas batallas. La región fue capturada casi demasiadas veces para contar. Fue tomada por los bizantinos, por los turcos otomanos, los armenios, los georgianos, los rusos y los kurdos. Para el año 1300, el área había sido testigo de tantas guerras que la antigua ciudad comercial rica estaba en gran declive. Apenas sobrevivió a la Edad Media y luego fue totalmente abandonada en el siglo XVIII. Hubo un breve renacimiento cuando la ciudad fue redescubierta en el siglo XIX, pero su breve tiempo en el centro de atención llegó a su fin cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Luego las cosas empeoraron cuando se produjo el genocidio armenio. La Edad Media acabó primero con Ani, luego las guerras brutales del siglo XXI abandonaron a Ani y toda la zona como una tierra de nadie desolada, destruida y prohibida. Número 8. Pentedaktilo. Pentedaktilo en Italia es una ciudad antigua, en las montañas de Calabria. Las pocas casas que quedan del pueblo fantasma todavía se aferran a las escarpadas formaciones rocosas que se elevan desde la cima de la montaña. Todo el lugar está vacío desde la década de 1960, abandonado después de estar ocupado desde el siglo VIII a.C. Los investigadores dicen que los antiguos griegos colonizaron el área primero. Luego llamaron a la ciudad Pentedaktilo o 5 dedos, debido a sus formaciones rocosas en forma de dedos. Los antiguos que visitaban la zona habrían visto la ciudad en lo alto de la montaña, acuñada debajo de los dedos altos como si descansara en la palma de una gran mano rocosa. Edward Lear, un artista británico, lo dijo mejor cuando descubrió la ciudad en 1847 como perfectamente mágica. Sin embargo, en el pueblo no todo es mágico. Durante la Semana Santa del año 1686 tuvo lugar una masacre. El barón Bernardino Abenaboli estaba listo para casarse con Antonella Alberti, pero justo antes de que se suponía que iban a casarse, la mano de Antonella fue entregada a otro hombre. El barón estaba tan furioso que la noche de Pascua envió un grupo de hombres armados al castillo del marqués y masacraron a todos. Mataron hasta el último miembro de la familia Alberti presente, salvando solo a la mujer con la que originalmente quería casarse. Unos días después se casaron, aunque obviamente nadie de su familia asistió. Y ahora el número 7. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 7. La cervecería Weihenstephan. La abadía de Weihenstephan comenzó alrededor del año 1040 como un monasterio benedictino en lo que hoy es Baviera, Alemania. Dentro del monasterio había una cervecería que suministraba deliciosa cerveza a todos los lugareños que podían pagarla. Los historiadores creen que la cervecería todavía activa en la actualidad es la cervecería en funcionamiento continuo más antiguo de la historia. Si es cierto, nadie más en el mundo ha estado haciendo cerveza durante tanto tiempo como estos muchachos, y todo gracias a algunos monjes. El monasterio original fue fundado por San Corbinian alrededor del año 720. Fundó la iglesia, construyó un dormitorio para algunos monjes y con el tiempo se convirtió en un gran centro religioso. Siguieron viniendo más monjes y en el año 1020 se consideró oficial una abadía benedictina. La abadía se disolvería más tarde en el año 803 tras la reconstrucción de Alemania. Gran parte de Baviera estaba en ruinas o económicamente destruida y en 1810 se demolió la iglesia de la abadía. Pero no te preocupes, la cervecería nunca dejó de elaborar cerveza
Incluso mientras Baviera estaba en ruinas, la cervecería continuó operando. Ha sido una cervecería con licencia oficial ahora durante casi 1000 años. Número 6. El Templo de Amada. El Templo de Amada es, con mucho, el templo más antiguo de los templos del lago Nasser, construido durante la 18ª dinastía del Antiguo Egipto entre los años 1550 y 1292 a.C. Fue el faraón Tutmosis III, hijo de Amenhotep II, quienes ordenaron la construcción del majestuoso templo. En sus paredes se pueden encontrar inscripciones históricas de suma importancia. Estas son inscripciones que nos dan una idea del pasado antiguo de la guerra y la política egipcias. Talladas dentro del santuario hay imágenes que muestran una campaña militar egipcia librada en Asia. Muestra a Amenhotep II trayendo los cuerpos de los jefes rebeldes muertos de Tebas y colgándolos en las paredes. Luego navegó en su barco a través de Nubia, con los cuerpos atados, una sombría advertencia a los nubios para que no se metieran con Egipto. Otro tallado cerca de la entrada del templo cuenta una historia diferente. Este describe una invasión libia de Egipto durante el gobierno de Merempad, el hijo de Ramsés II. Esta talla fue añadida durante la 19ª dinastía, probablemente bajo las órdenes del mismo Ramsés para glorificar a su hijo y la victoria de Egipto sobre los habitantes del desierto del oeste. El templo ha sufrido una gran cantidad de daños a lo largo de los años. Cuando los cristianos comenzaron a proliferar en Egipto, convirtieron el templo pagano en una iglesia, pero el daño ya estaba hecho miles de años antes, cuando el rey hereje Tutmosis IV, también conocido como Akenatón, dañó las figuras del interior. Quitó las representaciones del dios Amon-Ra durante su extraño intento de librar a Egipto de los antiguos dioses. Número 5. La ciudad de los gladiadores. En el antiguo mundo de los romanos, la popularidad de los gladiadores es algo difícil de cuantificar. No podías ir a casa exactamente y hojear los canales de deportes para ver lo que querías ver. Había un deporte y tenías que ir al auditorio para verlo. Los gladiadores eran un gran negocio, especialmente en la ciudad de Carnuntum. Algunos historiadores han llamado a Carnuntum la ciudad perdida de los gladiadores, porque fue el centro del antiguo deporte sangriento. La ciudad prosperó a lo largo del río Danubio en lo que ahora es Austria. Tenía unos 60.000 civiles en su apogeo, además de una gran cantidad de personal militar. Funcionó como una importante base militar para los romanos y albergaba 2 enormes arenas y múltiples instalaciones de gladiadores. Los romanos llamaban a estas instalaciones ludi, o escuelas de gladiadores. Los esclavos fueron enviados a estas escuelas para aprender a pelear, para que pudieran actuar localmente y potencialmente incluso derramar sangre en el Coliseo de Roma. Esta era verdaderamente una ciudad de gladiadores. Hombres pobres venían aquí de todo el Imperio Romano con sueños de hacer una fortuna en la arena. La lucha como gladiador no era solo para esclavos o prisioneros, sino para cualquiera que tuviera sed de sangre y dinero. Los historiadores incluso han sugerido que los militares hicieron uso de una gran cantidad de gladiadores cuando necesitaban soldados adicionales. Durante el apogeo de Carnuntum, se extendía a ambos lados de la frontera del imperio. Más allá del río Danubio estaban las tribus salvajes de bárbaros. Tener una enorme base militar y múltiples escuelas de gladiadores probablemente hizo que la gente común que vivía aquí se sintiera mucho más segura. Número 4. Montículos Kolomoki. Los montículos Kolomoki pertenecen a uno de los sitios nativos americanos más grandes de Woodland en el sureste de Estados Unidos. Entre los años 350 y 750, un grupo primitivo de indígenas llamó hogar a este lugar. Construyeron enormes montículos de tierra que aún se mantienen en pie hasta el día de hoy. Son los más grandes del estado de Georgia, ubicados no lejos del río Chattahoochee. A partir de ahora, 7 de los montículos están protegidos dentro del Parque Histórico Estatal. En los primeros años de lo que los científicos ahora llaman la Era Común, Kolomoki era un centro de actividad y un centro de uno de los grupos de población más grandes de América del Norte. Pero al igual que tantos sitios misteriosos cuyos constructores han desaparecido, nadie está claramente seguro de por qué la gente aquí construyó estos montículos. Los investigadores dicen que probablemente se construyeron de acuerdo con las estrellas, como una forma de astrología. Sabemos que varios de los montículos aquí forman un eje central y se alinean con el Sol en el equinoccio de primavera. Otros montículos se alinean con el Sol durante el solsticio de verano. Claramente parece una especie de calendario y sin embargo debe haber más que eso.
Temple Mount es con mucho el más impresionante, con una altura de 17 metros y una extensión de 99 metros en su parte más larga. Los investigadores han estimado que se necesitaron más de 2 millones de canastas de tierra cruda para construirlo, algo que habría llevado años. El gigantesco montículo probablemente se usó como una especie de templo al aire libre, quizás donde la gente se reunía para escuchar a los líderes religiosos o participar en actividades de culto. Los investigadores dicen que también pudo haber sido un lugar para ceremonias y juegos comunitarios. Número 3. Secretos de la Gran Muralla China. No queda casi nada de la Gran Muralla China original que siga en pie. La verdad es que la Gran Muralla China fue un gran proyecto de construcción que duró más de 2300 años. Este no fue solo un proyecto de construcción de una sola vez, fue construido en secciones, reparado y restaurado por 9 dinastías chinas diferentes. La construcción y el mantenimiento continuaron durante más de 23 siglos, por lo que hoy en día no se puede ver casi nada de la estructura original. Casi todas las piezas han sido reparadas o reemplazadas en algún momento del pasado antiguo. Investigadores del Instituto Max Planck de Geoantropología estudiaron recientemente la Gran Muralla para aprender más sobre su historia. Querían ver cómo se construyeron ciertos segmentos y determinar la antigüedad de las partes más antiguas del muro. El arqueólogo Dr. Robert Patalano dirigió el equipo, analizando el material vegetal utilizado en la construcción de las torres de baliza. Su estudio reveló evidencia de que las partes más antiguas del muro datan de alrededor del año 221 a.C., durante el periodo de los reinos combatientes. Estas secciones fueron construidas con materiales locales extremadamente primitivos, cosas como juncos y fardos de madera que estaban mezclados con grava y tierra. Básicamente las primeras partes de la Gran Muralla estaban hechas de hierba y barro. Número 2. Venta Icenorum. Venta Icenorum es una de las 3 principales ciudades romanas en Gran Bretaña que actualmente no está enterrada bajo los adoquines de la Edad Media. Los romanos la llamaron el Mercado de los Iceni, debido a su asociación con la revuelta de los Iceni. Alrededor del año 60, la reina Boudica se levantó contra los ocupantes romanos y comenzó una rebelión. Ella y otros británicos furiosos arrasaron el sur, quemaron pueblos y destruyeron Londres, y finalmente fueron derrotados por el ejército romano. La ciudad de Venta Icenorum comenzó en los años posteriores una revuelta, pasando a ser una pequeña base del ejército romano a un pueblo de comerciantes. Esto era bastante común después de que los romanos invadieron Gran Bretaña hace 2000 años. Pequeñas bases se convertían en ciudades y prosperaban, pero la mayor parte del tiempo, estos pueblos fueron pavimentados por ciudades más nuevas y modernas. Venta Icenorum, por algún milagro, quedó completamente sola. Todavía se encuentra a 5.6 kilómetros de Norwich y está cubierta de visitantes. No le ha ido bien a lo largo de los años. La mayoría de los edificios y fortificaciones de la ciudad han sido tragados por la naturaleza y destruidos. Número 1. Agar Kim. Los templos megalíticos de Malta datan de alrededor del año 3600 a.C., hace casi 6000 años. Agar Kim es, con mucho, uno de los templos más espectaculares de Malta, encaramado en el borde de un acantilado y rodeado de misteriosas estructuras prehistóricas. Según la UNESCO, el templo es uno de los más antiguos del mundo. La gran piedra en el lado derecho de su entrada pesa 20 toneladas y fue colocada allí por personas de la Edad de Piedra que remaron a través del mar. Los investigadores creen que los constructores de lo que es esencialmente un sitio religioso gigante vinieron del sur de Italia, aunque no hay forma de saberlo con certeza. Los templos megalíticos aquí, incluido Agar Kim, son más antiguos que los sitios arqueológicos más famosos. Son más antiguos que las pirámides de Giza y Stonehenge, por lo que definitivamente es algo en lo que pensar. Cuando Gordon Cheadle, director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres, visitó el lugar, se quedó alucinado. Dijo que incluso después de ver las ruinas de Mesopotamia, Egipto y Grecia, nunca había visto nada tan antiguo como los templos de Malta, y sin embargo todavía no sabemos todo sobre ellos. Evidentemente se usaban para fines religiosos, pero ¿qué tipo de religión se practicaba aquí? Los arqueólogos han encontrado evidencia de sacrificios de animales. Creen que los oráculos operaron aquí como adivinos. Incluso hay sugerencias de astronomía temprana, pero lo que sucedió aquí hace 5600 años probablemente seguirá siendo un misterio. Número 10. Las catacumbas de Malta.
En julio del 2016, Mike Mansholt se dispuso a explorar el reino de los muertos y luego desapareció. Mike era un turista de Alemania que quería ver las famosas catacumbas de Rabat mientras visitaba Malta, pero nunca más se volvió a ver a Mike con vida. Una semana después de su desaparición, sus restos fueron descubiertos en circunstancias extremadamente extrañas. Todos esos años después, todavía no sabemos exactamente lo que sucedió. Sin embargo, lo que sea que haya causado su muerte está casi seguro oculto en los túneles secretos debajo de la isla, creados por una cultura misteriosa hace siglos. Las catacumbas de Rabat son realmente increíbles, extendidas como un laberinto debajo de Malta. Son un sistema de túneles que conecta santuarios, viviendas prehistóricas y templos misteriosos. El sistema fue tallado por manos humanas desde hace menos de 2000 años. Se han encontrado restos humanos dentro de los túneles que datan de la época medieval, la época romana e incluso antes. La gente ha amado este lugar desde el principio de los tiempos. Aún más extraño, los arqueólogos han descubierto esqueletos con cráneos alargados, lo que significa que cierto grupo de personas que alguna vez vivieron aquí practicaban la deformación craneal. Dado que el sitio es tan antiguo, hay muchos misterios en torno a las catacumbas. Las historias hablan de gigantes, cíclopes y niños desaparecidos. Entonces, ¿qué pasó con Mike? 3 días después de que Mike fuera declarado oficialmente desaparecido, una pista anónima llevó a la policía a los acantilados de Dingley, el punto más alto de Malta, a 250 metros sobre el nivel del mar. Se descubrieron los restos de Mike Mansholt. No fue agradable verlo, le faltaban órganos, su cámara y sus zapatos. Parecía haber muerto por una caída, aunque también pudo haber sido asaltado y asesinado, envenenado o posiblemente muerto por deshidratación. Las autoridades nunca dieron ninguna explicación satisfactoria. Muchos creen que Mike encontró su destino cuando se encontró con algo siniestro dentro de las catacumbas y que al explorar el reino de los muertos selló su propio destino. Número 9. Forts Ball. En 1756, los soldados franceses atacaron Forts Ball en Roma, Nueva York, durante la Guerra Francesa e India, en la que las colinas norteamericanas del Imperio Británico lucharon contra las fuerzas de Francia. Cortaron las líneas de suministro a Fort Oswego y luego tendieron una emboscada a la fortaleza en la noche. Los franceses unieron fuerzas con los guerreros nativos Haudenosaunee y cargaron contra la puerta. Entraron y mataron hasta la última persona que vieron. Luego prendieron fuego a uno de los polvorines, lo que provocó la explosión aproximadamente de 272 kilogramos de pólvora pura. Brian Grease, arqueólogo del campo de batalla, dice que unas 60 personas que defendían la fortaleza murieron en la explosión. Lo misterioso de Fort Ball es que nadie sabe dónde está. Los arqueólogos han estado tratando de encontrarlo durante décadas. Sabemos que los británicos construyeron una nueva guarnición llamada Fort Wood Creek en la misma área después de que Fort Ball fuera destruido, pero los investigadores no pueden encontrar sus ruinas. La razón por la que ocurrió el ataque fue que Fort Ball era un lugar militar estratégico. Estaba ubicado entre Albany y Fort Oswego y protegía la vía fluvial que conectaba Albany, Nueva York, con el lago Ontario. Lo que se descubrieron recientemente fueron algunos restos del campo de batalla. Encontraron balas de mosquete francés y fragmentos de proyectiles de granadas que pueden haber sido utilizados en el ataque a Fort Ball, pero a pesar de toda la investigación, todavía no han encontrado las ruinas del legendario fuerte que fue incendiado por los franceses. Número 8. Palacio del Misterio. Un palacio misterioso y magnífico fue descubierto recientemente por arqueólogos israelíes a unos 3.2 kilómetros al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. Los investigadores encontraron estructuras de piedra tallada y reliquias olvidadas. Algunos de los artefactos parecían haber sido cuidadosamente enterrados, aunque nadie está realmente seguro del porqué. El palacio fue construido hace mucho tiempo, alrededor del siglo VIII a.C. Eso lo ubica en la era bíblica cuando Jerusalén era un reino judío, lo que los historiadores llaman el periodo del primer templo. Según los fragmentos descubiertos, el edificio alguna vez fue extraordinariamente grandioso, tenía columnas altas, ornamentadas y marcos de ventanas lujosos, y probablemente estaba ocupado por uno de los miembros más importantes de la sociedad judía. Pudo haber sido un rey de Judá o un noble rico.
Según la Autoridad de Antigüedades de Israel, quienquiera que vivió en la estructura tenía una vista impresionante de toda la ciudad. Habría sido una de las casas más bonitas de todo Jerusalén. El palacio conoció un final devastador en el año 586 a.C. Fue entonces cuando los babilonios conquistaron Jerusalén. Tal como dice la Biblia, el rey Nabucodonosor II, el rey del imperio neobabilónico, puso sitio a Jerusalén durante 30 meses. Luego, los babilonios destruyeron la ciudad edificio por edificio y finalmente incendiaron el primer templo. El reino de Judá fue destruido y muchos de sus ciudadanos fueron llevados a Babilonia como esclavos. Quienquiera que haya disfrutado de una vida de prosperidad en ese gran palacio, probablemente estaba muerto o cautivo cuando terminó el asedio. Número 7. Ciudad perdida de Alejandro Magno. Una antigua ciudad que pudo haber sido fundada por el propio Alejandro Magno fue descubierta recientemente en Irak. Se había estado escondiendo bajo montañas de arena durante más de 2000 años, pero recientemente, gracias a la nueva tecnología, los arqueólogos pudieron usar drones para volar sobre enormes zonas del campo iraquí en busca de ruinas. John McGuinness, del Museo Británico, dijo que él y su equipo pudieron detectar los cimientos de varios edificios grandes, incluidos lo que parece ser una presa de piedra que pudo haber sido utilizada en la producción de vino. Hasta el momento no hay nada confirmado y no tenemos un nombre real para la ciudad. Sin embargo, los investigadores creen que fue construida en el 331 a.C., mientras Alejandro Magno perseguía al líder persa Darío III después de la batalla de Gaugamela. Durante ese periodo, cuando Alejandro Magno conquistó una región tras otra, se hizo cargo y fundó nuevas ciudades que nombró en su honor. Después de la derrota de Persia, esta ciudad se convirtió en una especie de lugar de encuentro entre Oriente y Occidente. Las excavaciones han revelado antiguas estatuas griegas, monedas antiguas, tejas y otros elementos que con suerte revelarán la identidad de la ciudad. Y ahora el número 6, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo en Lo Puedes Creer, asegúrate de presionar el botón de suscripción antes de irte, para que no te pierdas los próximos videos. Número 6. Las tumbas de las tiendas de Tennessee. Las tumbas de las tiendas de campaña de Tennessee son algo extraño de ver para cualquiera que no viva en el sur de Estados Unidos. Estas tumbas se pueden encontrar en todos los cementerios históricos en Cumberland Plateau de Tennessee. También se pueden encontrar en partes de Kentucky, Arkansas y Alabama. Se llaman tumbas de tiendas porque en lugar de una losa de piedra lisa colocada sobre la parte superior de una tumba, habían dos losas colocadas una contra la otra para formar un triángulo como la parte superior de una tienda. También fue desafortunado porque hizo la vida mucho más difícil para los ladrones de tumbas, que tan fácilmente saqueaban a los muertos. Y así durante décadas la gente de Tennessee enterró sus seres queridos fallecidos en tumbas de tiendas de campaña. Y aunque tal cosa no se ha practicado en décadas, las misteriosas tumbas todavía se pueden encontrar en cementerios rurales de todo el estado. Número 5. Castillo de Yazima. En estos días, el castillo de Yazima está en tan mal estado que ya casi no parece un castillo. No hay más muros y lo único que queda de la estructura original son sus cimientos y un trozo de su puerta principal. Cuando fue construido en el año 667 por la dinastía Yamato, el castillo de Yazima era una fortaleza de montaña impenetrable. El castillo fue construido sobre una mesa para aprovechar al máximo el terreno. Con sus muros que se extienden alrededor de 4.8 kilómetros. Los japoneses integraron los muros del castillo con los muros naturales de la montaña para hacerlo aún más fuerte. Hace más de 1300 años, este lugar parecía sacado de un cuento de hadas, con altos muros, imponentes portales de piedra y miradores que miraban hacia las tierras de abajo. El objetivo del castillo en su mejor momento era defender a Japón contra la invasión. Fue construido específicamente en la costa del mar interior de Seto para defenderse de los chinos Tang y del reino de Silla de Corea. Número 4. Las tumbas reales de Ur. En los años 1922 y 1934, los arqueólogos excavaron la antigua ciudad sumeria de Ur, ubicada en la actual Irak. Ur era un lugar legendario, una de las ciudades más grandes de Mesopotamia y en los albores de la civilización. Ur se construyó durante el periodo Ubaid, en el año 3800 a.C., hace casi 6000 años, y siguió creciendo y prosperando hasta el año 500 a.C. cuando fue abandonada. La ciudad fue parte
parte del desarrollo de la civilización humana durante 3300 años, un lapso de tiempo increíble y algo más allá del alcance de lo que la mayoría de la gente puede siquiera imaginar. Adoraban al dios acadio de la luna Nana y construyeron el majestuoso Zigurat de Ur, posiblemente la primera verdadera maravilla del mundo. En los años siguientes, los investigadores revelaron 16 entierros reales, encontraron cámaras de piedras hundidas con techos abovedados, similares a las tumbas del antiguo Egipto. Desafortunadamente, muchos de ellos ya habían sido saqueados por ladrones de tumbas. Aún así, habían muchas reliquias por encontrar, todo desde dagas doradas hasta estatuas de oro, incluso instrumentos musicales decorados con cabezas de toro doradas. Había tanto tesoro que ni los saqueadores lograron llevárselo todo. Pero más allá del tesoro había algo horrible. Los arqueólogos identificaron las tumbas de varias personas de alto estatus que probablemente habían sido reyes y reinas. Junto a estas tumbas se encontraban pruebas de elaborados rituales funerarios que implicaban sacrificios humanos en una escala sin precedentes. Dentro de sus tumbas estaban los pozos de la muerte, hoyos en el suelo llenos de hombres y mujeres que habían sido sacrificados y luego arrojados dentro como sacrificio. Los investigadores creen que las víctimas fueron asesinadas para ser compañeras de su rey o reina en el más allá, obligadas a ser esclavas de sus amos incluso en la muerte. Número 3. La iglesia Old Pitsligo. La iglesia Old Pitsligo fue construida en Escocia alrededor del año 1630. Se puede encontrar en Fraserburgh y ciertamente ha visto días mejores. A la iglesia le falta el techo, sus paredes parecen a punto de derrumbarse y las lápidas están manchadas con años de excremento de pájaros. Parece que cualquiera de los cientos de iglesias antiguas se están deteriorando gradualmente en todo el Reino Unido, pero la iglesia Old Pitsligo tiene una característica misteriosa que no todas las iglesias tienen: tiene una bóveda funeraria. El pasillo sur de la iglesia sirvió como bóveda funeraria familiar para los Forbes de Pitsligo entre los años 1636 y 1781. El castillo familiar personal de Forbes, conocido como Pitsligo Castle, se encuentra un poco al norte de la antigua iglesia en las afueras de Rosherty. Se puede ver el antiguo escudo de armas de la familia Forbes sobre la entrada occidental de la iglesia, y fuera de la iglesia se pueden encontrar más de 100 lápidas, datan del año 1643, y algunos de los primeros monumentos conmemorativos de piedra de mesa fueron tallados con espantosos símbolos de mortalidad, como un reloj de arena. Una de las lápidas más grandes de la propiedad pertenece a un hombre llamado Alexander I, que murió en 1678. Está decorada con una talla macabra de una calavera y tibias cruzadas. Número 2. Castillo Shanov. Los registros históricos muestran que los señores Ramosh aparecieron alrededor del siglo XII en Suiza. En ese mismo siglo, construyeron la parte más antigua del castillo de Shanov, la torre que mira hacia los grandes picos nevados de las montañas suizas y hacia los valles boscosos de abajo. En el siglo XII, los señores Ramosh ampliaron la pequeña torre, mejoraron la fortificación y construyeron un castillo de cuentos de la vida real en las montañas. Aunque para ellos no era un castillo de cuentos, era una importante fortificación que permitía a su familia controlar el comercio y los impuestos de la región. Tener una fortaleza tan grande les permitió controlar a todos los campesinos a su alcance y robar su dinero a través del sistema de impuestos. Desafortunadamente para la familia Ramosh, una disputa familiar arruinó su legado. Un desacuerdo entre los dos hermanos mayores terminó con el asesinato de uno de ellos y la huida del otro del castillo. Luego, el castillo fue entregado a la familia Match en el año 1369. En el año 1780, el castillo fue destruido en su mayor parte. Las fortificaciones construidas en las montañas generalmente tienen una vida útil corta debido a que la madre naturaleza es rebelde. Fue un derrumbe lo que lo llevó al castillo a la ruina y obligó a los señores locales a abandonar la propiedad. Número 1. Base militar persa. Hace 2500 años, el rey persa Cambises II atacó Egipto. Fue en el apogeo del imperio Aqueménida, y Egipto estaba en serios problemas cuando los persas cruzaron el Nilo e invadieron. Todos estos años después, los arqueólogos creen haber descubierto un campamento que fue utilizado por los persas durante su invasión a Egipto. Fue descubierto en el norte de Israel y probablemente era una base militar persa. La estructura había estado repleta de soldados que se preparaban para la guerra. El poderoso imperio Aqueménida o imperio persa fue fundado por Ciro el Grande alrededor del año 580 a.C. Conquistó los medos, los lidios
y los neobabilónicos y expandió su territorio. Su hijo Cambises II quería seguir expandiendo el imperio y destruyendo enemigos, y así reunió un gran ejército y lo llevó a Palestina. Aquí fue donde comenzó a reunir uno de los ejércitos más grandes que el mundo jamás haya visto. Uno de los lugares en los que se reunieron en preparación fue este campamento militar recién descubierto. Luego, alrededor del año 520 a.C., Cambises dirigió sus fuerzas hacia Egipto. El campamento habría permanecido funcional como una especie de depósito durante la guerra. El inmenso ejército requería una gran cantidad de recursos, y así habían puntos de suministros desde Egipto hasta Persia, y este era uno de ellos. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos misteriosos lugares antiguos te gustaría visitar? Déjame saber en los comentarios, y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte, y nos vemos hasta la próxima.